Buenos días, jóvenes, un gusto nuevamente saludarles. Le habla su profesor Arnold Saber Arias de la clase de matemáticas de octavo grado. El tema que veremos el día de hoy se llama despeje de variables. Un tema muy importante porque de aquí en adelante lo vamos a necesitar mucho, ¿sí? Así que continuando con la clase. Veamos con el tema despeje de variables. Vamos a ver la pequeña definición que tenemos del tema de despeje de variables. Despejar una variable de una ecuación es encontrar otra expresión equivalente donde la variable considerada queda aislada en uno de los lados de la igualdad. Es decir, que si tenemos dos o más variables, vamos a separar una de las demás variables para que quede sola, ¿sí? Vamos entonces directamente al ejemplo número 1. 2n igual a 5 menos 3m. Esto es una ecuación porque tenemos una igualdad, ¿sí? Tenemos el signo igual. Por lo tanto, esto es una ecuación. En este caso, tenemos el lado izquierdo y tenemos el lado derecho. En séptimo grado, el año pasado, se vieron ecuaciones lineales, ¿sí? Para poder despejar cuando un número pasa a sumar, cuando uno pasa a restar, cuando un número pasa a dividir y cuando un número pasa a multiplicar. ¿Qué nos está pidiendo acá el ejemplo? Despejar m, es decir, esta m que está junto al negativo 3 debe de quedar sola. Significa que todo lo demás debe de pasar al lado izquierdo con la m sola. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Veamos cómo se va solucionando. Aquí lo que hice fue simplemente escribir nuevamente la ecuación y aquí vamos a ir viendo paso a paso. Fijémonos bien. Las variables, en este caso, el caso de la n, va porque nos piden solo la m, la variable m. ¿Qué pasa con la variable n? Va a quedar en el otro lado, en este mismo lado que está, es decir, no se cambia de lugar. Pero este 5 que tenemos aquí, ¿qué pasa? Este 5 es positivo, por lo tanto va a pasar al otro lado del igual con signo negativo. Como cambia de lugar, cambia también de signo, ¿ok? Y entonces copiamos igual a negativo 3m. La idea es que la m vaya quedando sola. Si se fijan, antes tenía el 5 menos 3m, ahora solo quedó el menos 3m. Cuando un número está sumando, en este caso es positivo, o está restando, pasa al otro lado a cambiar de signo. Si está positivo a restar y si está negativo pasa a ser positivo y así sucesivamente. Entonces, veamos qué pasa ahora. Fijémonos con este negativo 3. Este negativo 3 junto a la m es una multiplicación. Significa que este negativo 3 está multiplicando y va a pasar al otro lado debajo de 2n menos 5, como se mira acá, a dividir. Acordémonos que las fracciones también es una división. Por lo tanto, le queda 2n menos 5 igual, sobre menos 3. 2n menos 5 sobre menos 3. Por lo tanto, esto queda como una fracción igual a m. ¿Qué pasó con la m? Quedó sola. ¿Cómo estaba antes la m? Estaba con 5 menos 3m. Ahora quedó solo la m. Ahora, si se nos complica un poco entender cómo que queda la m en el lado izquierdo y lo demás en el lado derecho, simple, démosle vuelta, porque como es una igualdad, es lo mismo 5 tomates a tener un tomate por cada uno, por decir así un ejemplo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos. Paso la m al otro lado y 2n menos 5 sobre menos 3 pasa al otro lado. Y ahí tenemos entonces lo que es el despeje de la variable m. Muy bien, veamos otro ejemplo por si se nos queda alguna duda. Los demás ejemplos son muy parecidos. Ejemplo número 2. Y igual a 13 menos 2x, nos piden que despeje la x, es decir, muy similar al anterior, la x debe de quedar sola. Este no es un tema que no hayan visto ya en primero de ciclo o en séptimo grado el año pasado, también lo vieron en ecuaciones lineales, ¿sí? Muy bien, estas también son ecuaciones lineales de grado 1, ¿ok? Vamos a despejar x. Copio la ecuación tal y como la teníamos antes, y igual a 13 menos 2x, copio tal y tal, porque lo que vamos a despejar es la variable x. Entonces, en este caso, este 13, como es positivo, pasa al otro lado a ser negativo. Y me queda y menos 13 igual a menos 2x.
Ahora, tengo que separar este menos 2 de la x. Y como están multiplicando los dos, están juntos, entonces este menos 2 lo voy a pasar debajo de y menos 13. Pero cuando yo mando un número a multiplicar y es negativo, conserva su signo, no cambia de signo. Solo cambian de signo cuando están sumando o están restando, así como el caso del 13. Pasó a ser negativo 13. Veamos. Y ahí está. Por lo tanto, el menos 2 quedó debajo de y menos 13 y nos quedó igual a x. No nos gusta cómo se mira esta expresión o esta ecuación o esta igualdad. En todo caso, démosle vuelta. Y nos queda x igual a y menos 13 sobre negativo 2. Y es lo mismo. Muy bien, entonces pasemos al ejemplo número 3. 5x más 3y igual a 9. Este mira un poco más complicado porque las dos variables están en el lado izquierdo, ¿sí? Y el 9 está en el lado derecho. Y en el lado derecho no hay variable, solo hay un número. Y nos piden que despejemos y. Sencillo, si me piden que despeje y, significa que todas las demás variables van a pasar al otro lado. Si este que está positivo va a pasar al otro lado a ser negativo. Veamos. Aquí nuevamente escribí la ecuación y aquí es donde hacemos el cambio. Fíjense bien. Aquí es positivo 5x y ahora es negativo 5x. ¿Qué hago con el 9? Lo copio tal y como está. No hago cambios. ¿Y qué hago con el 3y? También lo copio, pero sigue estando en el lado izquierdo. Es decir, yo quiero pasar la x y todo lo demás al lado derecho, porque ya me quiero quedar de un solo en el lado izquierdo. No hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué hago con este 3 que está junto a la y? Está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Muy bien. Pasa a dividir, entonces pasa a dividir sobre o debajo de 9 menos 5x. Y ahí queda ya despejada la variable y igual a 9 menos 5x sobre 3. Muy bien. Entonces aquí les tengo la tarea. La tarea es muy sencilla, solamente son 4 ejemplos o ejercicios que ustedes deberán resolver. Y son ejercicios que anteriormente en los ejemplos 1, 2 y 3 los hemos puesto en práctica. Muy bien, jóvenes, muchas gracias.